elogio, pero enfáticamente elogioso, de Benjamin es Carl Schmitt, que hace bien derechos. bueno, pero ellos hablaban entre ellos. Lukács en algún lado le dice a ¿cómo se llama este hombre? Goldman, a Lucian Goldman, que mientras estaba escribiendo Ser y Tiempo, su libro de cabecera era Historia perdón, Heidegger le dice a Goldman que mientras estaba escribiendo Ser y Tiempo, su libro de cabecera era Historia y Conciencia de Clase. Sí, eso está en un librito que sacó a Mororty de Goldman que se llama Heidegger y Lukács. Y Goldman muy verosímilmente establece toda una serie de conexiones. Bueno, y así se podrían citar muchas otras. Sí, conexiones. Digo, Goyer con Leo Strauss. Era una época, hola, ¿cómo te va? Era una época muy rara en ese sentido, porque lo que compartían todos ellos, con posiciones radicalmente diferentes, por supuesto, pero digo, hay una sensibilidad, un espíritu, no sé cómo llamarlo, de oposición, primero, vamos a decirlo directamente, de oposición a la democracia. Porque la democracia es un fracaso estrepitoso en la Alemania de la primera mitad del siglo XX. Entonces, bueno, para algunos eso significó la adhesión al nazismo, para otros significó la adhesión al bolchevismo, al trotskismo, lo que correspondiera, o al anarquismo, qué sé Claro, lo que pasa, bueno, después, volviendo, ¿no?, a esto que se ha denominado por algunos el caso Heidegger, ¿no?, de diferentes miradas y diferentes pero eso es un lío, porque realmente, porque por un lado aparece la realidad, el espíritu, por el otro lado el Lyotard, lo judío, por el otro lado, bueno, ese libro, un mito de María, por ahí demostrado por algunos y otros que siempre lo ese libro de todas maneras, ese librito de María, es que al mismo tiempo dice una cantidad de verdades, uno no puede negar eso. Yo siempre, porque varias veces me ha tocado en Buenos Aires estar en mesas redondas, donde se vuelve sobre el caso Heidegger, y yo digo, miren, háganse cargo de una cosa, hay que tener el coraje de decir provocativamente que si Heidegger es por momentos muy interesantes, es porque es nazi, ¿no? A pesar de que... ¿Qué quiero decir con esto? Que adoptó frente a la timidez de los intelectuales bien pensantes, de socialdemócratas, burgués liberales de la época, adoptó una posición absolutamente radical que sí le viene de su filosofía y que fue a parar a ese lado. Uno hubiera deseado ciertamente otra cosa, pero bueno, pues hay factores psicológicos que yo no me puedo meter. Entonces, no es porque hay dos maneras de despachar el caso Heidegger. Una es decir, bueno, nada, fue un compromiso efímero en el 33 y lo que importa es la obra, ¿no es cierto? Y entonces negamos esa parte. Y la otra manera, simétricamente inversa, pero a mí la lógica es la contraria. Como es un nazi, no queremos saber nada con él y no sirve para nada. No, hay un problema. Bueno, pero hay otra. Segundo que cambiamos la batería. Justo lo mejor te voy a matar. Bueno, no, volviendo a lo que decías, ¿no?, de Heidegger. Sí, indudablemente eso que dicen, bueno, si no hay que leer más, me parece una estupidez. Porque digo yo, mi formación acá, soy licenciada en filosofía, estudié acá. Entonces, bueno, a mí cuando me lo daban como un Heidegger y un Freud. El origen de la obra de arte me lo daban como el develamiento de la Porque, a ver,
Y el resto no me lo dieron nunca. Pero escuchame una cosa, porque acá, yo digo, hay que hacerse cargo de ese conflicto que no tiene esa dialéctica negativa, digamos, porque vos no te podés olvidar que los que uno podría considerar los principales discípulos de Heidegger y que revistan entre los principales filósofos europeos del siglo XX son todos de izquierda. Desde Sartre a izquierda, término muy genérico, de Sartre a Derrida, pasando por Marcuse, sus influencias en la escuela de Frankfurt, Foucault, que es un heideggeriano, hay una presencia de Heidegger fuerte en Althusser. Digo, ¿y entonces qué hacemos con eso? Por eso, ¿no? ¿Es un simple problema de interpretación forzada o esto que yo digo de la radicalidad de su pensamiento, de su posición política, no es cuestión ahora de inventarse un Heidegger más o menos progre liberal, porque eso no resiste la lectura de una página de Heidegger? Bueno, pero tampoco desconocer, por ejemplo, yo lo que le decía a ella, bueno, después indagando más y todo lo demás, bueno, es como que lo leo de una manera diferente, no como lo leía cuando era estudiante. Y la otra cuestión es que, bueno, no dejo de desconocer que Identidad y Diferencia a mí es un libro que me gusta muchísimo y que he trabajado muchísimo, por más que no me quedo en la identidad, pero bueno, reconozco que tiene un potencial y que realmente es como así los escritos sobre estética, como el origen de la obra de arte, más allá del nazismo que está impreso ahí, es un bello escrito que después Jacques Derrida lo retoma en La verdad en la pintura, ¿no? Además, bueno, no me quiero poner en filólogo, que no lo soy, pero la verdad es que tenemos un problema serio, además, con Heidegger, que es el señor Hermann Heidegger, ¿no? Que administra sus obras. No conocemos todavía ni la mitad de las famosas obras completas de Heidegger. ¿Qué sé yo que hay ahí? Bueno, uno en principio piensa que no debe haber algo demasiado radicalmente diferente a lo que ya se conoce, pero siempre estamos trabajando un poco sobre supuestos, ¿no? Claro, lo que nosotros decíamos por ahí, o que acordamos con algunos integrantes de la investigación, es que no se puede separar la filosofía de la política. Pero claro que no. Y bueno, muchos tratan de hacer eso. La filosofía, no hay ninguna filosofía que no sea política, que no sea filosofía política. Uno podría decir la política es filosofía concentrada para remedar a Lenin, que decía que era economía concentrada. Pero el pensamiento de lo político es filosofía concentrada y la filosofía es teoría política disimulada. Tanto siempre la filosofía lo que pone de una u otra manera en cuestión es la relación del lenguaje, del ser o de los sujetos con la polis, con la vida social, con la vida política. Nosotros sabíamos que habías estado recientemente en la charla esa que se hizo de los intelectuales del kirchnerismo y la izquierda. No estuvimos presentes, pero te queríamos preguntar cómo te parece. Se puede ver en internet. Ah, no sabía. Sí, se pueden meter al blog del PTS, del IPS, para ser exactos. IPS es el Instituto de Pensamiento Socialista Karl Marx, que tiene una página, un blog bien interesante con muchas polémicas, discusiones y qué sé yo. Ahí está la discusión con Juan Rufo, o no, ese estaba en otro lado. ¿Qué tiene que ver? Pero de años anteriores, no sé si era una polémica, que hubo una carta que muchos intelectuales se respondían. No, lo de Oscar del Bar. Claro. No, pero eso no tiene nada que ver. No, con esa polémica se hicieron dos gruesos volúmenes. No, esto es ahora reciente y en el contexto de las elecciones es coyuntural. Porque queríamos preguntar eso. Queríamos saber cómo pensabas vos traer a lo mejor los conceptos o las ideas de
Frankfurt a la realidad actual, porque uno está estudiando todo esto y ¿qué hace con la existencia? Por ejemplo, esta cuestión que Adorno tiene, bueno, ese escrito, ¿no? Educación para la emancipación, ¿no? Bueno, ¿cómo pensamos la emancipación actual hoy, acá en nuestro país, políticamente? La emancipación no se puede pensar en un país. Ahí me mantengo. Ahí ya me mantengo. Y ahí me mantengo trotskista y digo, no hay emancipación de un solo país. Eso es interesante. Ese es el gran debate de los años 20 en la Unión Soviética, entre el socialismo en un solo país o lo que se llamaba la revolución permanente, digamos, ¿no? Y en buena medida todo lo que pasa en Alemania, volvamos ahí, en el periodo de entreguerras y el ascenso del nazismo, tiene que ver con la política errónea o interesadamente mezquina de Stalin, de la Unión Soviética, de aislarse y construir el socialismo en un solo país. Por supuesto tiene que ver también con cosas que ni Stalin ni nadie podía controlar, como es la crisis económica y el fracaso estrepitoso del proyecto revolucionario en Alemania. Que los bolcheviques confiaban absolutamente en que toda Europa se iba a contagiar, digamos, la revolución bolchevique, pero que eso iba a empezar en Alemania, donde efectivamente tenían razón en el sentido de que estaban dadas todas las condiciones objetivas para que... Y eso es lo que aprovechó Hitler, porque no estaba contabilizado en la emergencia de Hitler y los aspectos ideológicos culturales más profundos, muy arcaicamente arraigados en cierta psicología de masa, si puedo decir así, alemana, ¿no? Bueno, el antisemitismo, una cantidad de nacionalismo exacerbado. Eso es incluso anterior a la Primera Guerra Mundial, pero claro, con la guerra, con el desastre que hacen, porque una cosa sobre la que hay que insistir es que el resto de las potencias, así llamadas democráticas, es absolutamente responsable del ascenso del nazismo, que destruyen Alemania, ¿cierto? Después de la Primera Guerra Mundial, la destruyen. Queda servil con el Tratado de Versalles. Bueno, a eso me refiero, sí, al Tratado de Versalles. Hacen pelota y bueno, eso se paga después, ¿no? ¿Pero a qué venía todo esto? ¿Cómo se trae a la realidad? ¿Cómo se trae? Bueno, eso es la realidad. La realidad, claro. A la realidad actual me refiero. Es muy difícil hacer una traducción de se trata de traducción. Pensamiento. Sería una traducción lo que hay que hacer. Sí. Es también una traducción. ¿Querés decirlo así? Una traslación o una aplicación de un pensamiento que es en algún sentido muy abstracto, muy crítico, pero muy sofisticadamente abstracto, a un programa de acción política que en verdad, en particular Adorno, nunca se propuso. Adorno era, como si te dijera, un desconfiado crónico de las organizaciones políticas. Claro, bueno, coincidimos. Pero en eso se diferencia de Marcuse. ¿En eso se diferencia de Marcuse? No, por Marcuse supuesto. también es crítico. No, es crítico, pero... Corporaciones. Es consecuente entre teoría y sí. o más consecuente que Adorno, me parece. Sí, Marcuse. pero la palabra consecuencia ahí es complicado. A ver, ¿por qué?